Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez en otra de nuestras entrevistas, aquí en Nodo Streaming, siempre buscando personas o personalidades destacadas, cada uno en su rubro, en su especialidad, para no solamente conocer e informarnos, sino también para tratar de incorporar información que nos permita en algún momento tomar alguna decisión. Vamos a charlar hoy con una mujer, con Janina Soledad Lojo. Ella es especialista en comercio exterior. Janina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un placer. Bueno, la primera es fácil y es básica para el que no está empapado en el tema. Cuando hablamos de comercio exterior, ¿de qué hablamos? Bueno, no es fácil porque, a ver, en general se suele simplificar el comercio exterior pensando que simplemente es el intercambio de bienes. No, no, hacer la pregunta es fácil. Hacer la pregunta es fácil. Claro. Pero el comercio exterior es mucho más que eso. El comercio exterior hoy es lo que nosotros llamamos comercio internacional, que es el intercambio no solo de bienes, sino también de servicios. Es la formación de cadenas de valor que atraviesan fronteras. ¿Qué significa esto? Que un producto empieza a producirse en una parte remota del planeta y quizás termina produciéndose del otro lado del mundo, termina su proceso productivo del otro lado del mundo, para ser consumido a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Entonces, el comercio exterior se ha vuelto muy dinámico. El comercio exterior implica tejer redes comerciales, el intercambio de conocimiento, esto que yo decía de servicios. ¿Qué es el servicio? Es lo que nosotros empezamos a llamar economía del conocimiento. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos involucrados en una operación de comercio exterior cuando decimos, mira, eh, le estoy dando un asesoramiento a una persona que vive en otro país. Ujú. Eso es una exportación de servicios. Sin darnos cuenta, estamos haciendo comercio exterior. El comercio exterior atraviesa la vida de todos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Te doy un ejemplo. ¿Vos tenés alguna mascota? No. Bueno. ¿Conoces a alguien que tenga un perrito? Sí, 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 por supuesto que sí. Si yo te digo que para poder hacer la comida que le dan a ese perrito a la mañana temprano cuando se levantan o en el momento del día en el cual deciden alimentarlo, tienen que importar los insumos para poder producirlo en la República Argentina, yo te estoy diciendo que lo que pasa en el país donde se produce ese insumo va a terminar repercutiendo en el precio que vos vas a pagar para darle de comer a tu perrito. El desayuno que tomás probablemente esté influenciado también por lo que pasa en otra parte del mundo, que nada tiene que ver con vos y que a veces hace que nos cueste comprender o nos cueste interpretar Ujú. cómo se interrelaciona el comercio exterior. Porque la A, verdad es que el comercio exterior se interrelaciona de muchas a maneras. ver si aprendí. ¿Sí? Ahora me someto a tu opinión. O sea, eh, un barco cargado de granos que se va a otro país es tan comercio exterior, de otras características por supuesto, como la banana traída de Bolivia con la que yo hoy preparé mi desayuno. Exactamente, porque la banana traída de Bolivia es una importación, el barco cargado de cereales es una exportación, pero la patita que te está faltando ahí es cada vez que, si vos sos un profesional independiente, te doy un ejemplo, un diseñador gráfico, cada vez Sí, que alguien, ponele de España, le manda un mail y le pide que le haga un diseño para su página web, está exportando un servicio, bien. O sea que está tanto, vendiendo su conocimiento a otro país. y todos los que somos profesionales o tenemos alguna actividad comercial, y en el momento que cruzamos la frontera con nuestra actividad, estamos realizando comercio exterior. Sí, la podés estar haciendo desde tu computadora en tu casa, pero como el Ujú. receptor de ese producto está en otro país, quien va a usar ese servicio que vos le estás dando está en otro país, estás haciendo una exportación de servicio. Viceversa, cuando nosotros contactamos a alguien del exterior para que nos haga algún tipo de trabajo, que lo consumimos quizás en nuestro país, pero esa persona lo desarrolla en otro país, estamos importando un servicio. Bien, y te El pregunto, ejemplo más fácil es, perdón, la compra de cualquier licencia claro, que usemos para utilizar un programa en la computadora. ujú. Ese es un ejemplo fácil de una importación de servicios. Bien, ¿eso se puede evaluar, cuantificarlo de alguna manera? ¿Cuánto hay de comercio exterior en nuestra vida cotidiana o en nuestro país a nivel nacional para darle un peso más importante? Si somos un país que podríamos
catalogar con un gran volumen de comercio exterior o no? No, por la relación del PBI que tenemos en la República Argentina con relación a nuestro intercambio comercial, estamos lejos. Tendríamos que estar en niveles mucho más altos de intercambio comercial. Todavía hoy, con el nivel de desregulación que se llevó adelante y de simplificación y con el crecimiento de las exportaciones, cuando se miden los ratios, Argentina tiene todavía mucho camino por recorrer, Ujú. porque esto se habla en términos de intercambio. El intercambio considera tanto las importaciones como las exportaciones. Y si bien crecen y crecen las importaciones han fluctuado en el último año, pero el intercambio sí creció sustancialmente. Lo que vemos es que Argentina tiene mucho potencial y que eso se debe en parte o sea, el hecho de que no hayamos aprovechado nuestro potencial se debe primero a las dificultades macroeconómicas que hemos atravesado durante mucho tiempo. No me remito solamente a 10 años, podríamos decir casi 50 años, 60 años de oscilar, pendular en la cuestión macroeconómica. Las empresas necesitan estabilidad macroeconómica para poder llevar adelante los procesos de internacionalización, que es como se conoce el proceso de ingresar al mundo, empezar a ofrecer tus bienes. Eh, Además, se necesitan políticas orientadas a eso porque la apertura comercial necesita de que el Estado celebre acuerdos para facilitar el comercio, se necesita de inversión, se necesitan un montón de cuestiones. Se desarrolla infraestructura. Bueno, Argentina tiene un potencial enorme y hoy todavía nos queda mucho camino por recorrer. Si tenemos suerte, este año vamos a batir un récord que sería superar en solamente exportaciones de bienes, porque cuando sumamos exportación de bienes y servicios lo hemos ya superado, pero solamente en exportación de bienes las proyecciones hablan de que este año superaríamos los 100.000 millones de dólares. Ese sería un récord para la República Argentina. El gobierno tomó medidas con la intención de simplificar todo lo vinculado al comercio exterior. Están bien orientadas, porque yo de acuerdo a lo que vos decías recién, nos falta un montón por recorrer, generar estabilidad macroeconómica, entiendo que también habría que generar estabilidad judicial, gremial, tenemos unas cuantas cosas que desde afuera nos ven como posibles conflictivos. Pero también vimos que el gobierno tomó medidas para decir, bueno, que sea más fácil, que el comercio exterior sea más fácil. ¿Esto está bueno de la manera que se hizo o deberías, desde tu opinión, hubieras sido más detallista? Todo proceso de simplificación y desburocratización del comercio exterior es bien recibido en un país que estaba lleno de trabas. Y entendamos esto, el único ingreso genuino de divisas que tiene la República Argentina son las exportaciones. Ujú. Es la única manera que tenemos de ingresar divisas de manera genuina, porque si tomamos un préstamo, esos no son ingresos genuinos de divisas. Los dólares que entran y se quedan en el país son los que se generan por exportaciones. Y le poníamos 25 millones y medio de trabas a aquel que quería exportar. Entonces, si vos me preguntás, yo celebro la simplificación y la desburocratización. Después habrá quienes te digan que los tiempos, la manera de implementarlo, tendría que haber sido más rápido, más lento. Eh, por un lado, por el otro, primero esto, primero el otro, pero la realidad es que necesitábamos descomprimir a las empresas que querían empezar a trabajar con el exterior. ¿Hay un Yo top siempre cito, 3? perdón, te Sí, doy un ejemplo. Yo dale. siempre cito a un amigo mío que él tiene una empresa en el interior del país y lo cito siempre porque da un ejemplo que me parece que es muy bueno. Él como empresario dice, yo no le pido nada al Estado, yo no quiero que el Estado me dé nada. Yo lo único que quiero es que el Estado me saque las dos manos que tiene puestas encima mío para que yo pueda hacer mi trabajo tranquilo. Eso es lo que estaba pidiendo el comercio exterior argentino desde hacía mucho tiempo. Sáquenme la presión que tengo, que yo me ocupo. ¿Sí? Después podemos discutir velocidades o qué hubiese sido mejor, si una reforma primero u otra, pero la realidad es que necesitábamos la simplificación. Bien, yo recién te iniciaba la consulta con un top 3 o un top 5 de factores que deberían darse estables y que hoy no lo son para que pase esto que pedía tu amigo, no sé, uno, que me saquen las dos manos
de- del aplastamiento de mi actividad, no sé, lo que decías vos de la estabilidad de la macroeconomía, yo te agregué alguna cuestión judicial, no sé si el mercado cambiario, el valor del dólar, que en este país algunos dicen que está bien y otros dicen que es un dólar irreal, están dentro de esos factores. ¿Cuáles vos crees que son los principales? Yo el tipo de cambio nunca lo considero. Me parece que la discusión sobre el tipo de cambio es una discusión que podíamos tener hace décadas atrás. Hoy, como está de globalizado el mundo, yo toco el tipo de cambio y automáticamente mi vecino toca el tipo de cambio y no solo generé un desequilibrio interno, sino que además perdí lo que supuestamente ganaba en competitividad porque mejoraba mi tipo de cambio. Creo que la competitividad de las empresas argentinas pasa por otro lado totalmente distinto. Vos mencionabas algunos, el hecho de tener estabilidad judicial es clave, o sea, saber con qué reglas estoy jugando y que esas reglas se mantengan en el tiempo. Para mí es clave la reforma tributaria. Yo sé que en este momento no está en agenda, pero para mí es clave. Las empresas necesitan bajar la carga tributaria porque es donde más pierden competitividad. La Argentina tiene un sistema escalonado de impuestos, o sea, impuestos en cascada, donde tenemos impuestos tan distorsivos como ingresos brutos, como las tasas municipales, y a diferencia de los impuestos nacionales que se recuperan cuando vos exportás, los impuestos provinciales no. Porque el IVA, hay un sistema de devolución del IVA para las Sí. exportaciones. Nosotros tenemos los reintegros de exportación que están destinados a recuperar parte de lo que es impuestos que se pagan durante el proceso productivo, pero los impuestos provinciales no. Y te voy a dar un ejemplo, un fallo que hubo hace poco tiempo, donde a una provincia la Corte Suprema le falló en contra porque los camiones de vaca muerta, solamente por pasar por esa provincia estaban pagando un impuesto, se estaban tributando provincialmente y no hacían ningún tipo de actividad, no hacían ninguna transformación en esa provincia, pasaban los camiones. ¿Cómo es inentendible? Pasa lo mismo en Misiones. En Misiones, por transitar por la provincia, vos pagás ingresos brutos. Y se judicializó una empresa, si mal no recuerdo, desde el rubro yerbatero, que acumula 300 años de impuesto de ingresos brutos porque no tiene actividad en la provincia para desgravar, o sea, para bajar eso que está pagando de ingresos brutos. Después está el tema del desarrollo de la infraestructura, lo que no puede ser o sea, tenemos la misma cantidad de vía ferroviaria que a principios del siglo XX, siendo el ferrocarril una herramienta muy útil en un país tan grande como el que tenemos. Ahora, uy, estás tocando, y lo sabés muy bien, lugares muy sensibles de una logística enorme que hace a los costos. Pero por supuesto, lo vimos con el tema del practicaje estos últimos Sí. días. La logística hoy es clave para los costos del comercio exterior. Es clave. Eh, Muchas veces la empresa negocia precios con el proveedor, negocia tarifa con el depósito fiscal, negocia con el banco y se olvida de negociar el flete, inclusive a veces hasta se olvida de negociar con el banco el tipo de cambio, porque eso es negociable y muchas empresas no lo saben. Pero se olvidan de lo importante que es negociar el flete. El otro día una empresa me estaba contando que le cedió la decisión del flete internacional al proveedor internacional. El proveedor contrató una empresa porque vos podés decidir si en una importación, ¿sí?, el flete lo contratás vos o te lo contrata tu proveedor. Bueno, esta empresa se lo cedió. La empresa contrató una gran naviera porque tiene un acuerdo que le hace el precio muy competitivo, Ujú. pero el tema es que ellos tienen parada la carga en el puerto de Buenos Aires, no la pueden sacar porque se emitieron mal los documentos de transporte. Y lo que ahora tienen es un problema muy grave porque están mal nominados los documentos de transporte. Y vos fíjate, el costo económico que esto va a tener es altísimo porque ahora van a tener que poner escribanos, hay tiempos, salen de los que sería el forzoso para poder nacionalizar. Realmente es un descalabro de costos. Nos olvidamos de que hoy la logística en un mundo tan grande, con distancias tan grandes, y estando nosotros lejos de los principales centros de consumo y de los principales centros productivos, marca la diferencia.
¿Te puedo llevar? ¿Sí? Viajamos con cosas cotidianas que de alguna manera las engancho a lo que vos decís y que tal vez no sean tan específicas, pero por ejemplo, infraestructura vial. Hablamos de barcos, hablamos de prácticos, bueno, hablamos de eh, un movimiento en la provincia de Santa Fe de unos 15.000 camiones por día que vienen por rutas que no están en buenas condiciones, donde cada uno de los que tenemos un vehículo pagamos un impuesto para que se arreglen esas rutas, pero además de eso, en cada comuna donde entran esos camiones, los camiones pagan un peaje. Sí, acá en lo que es la zona metropolitana hay, por ejemplo, eh, municipios que han decidido cobrarle una extra tasa a los Claro, camiones sí, sí, que o sea, la fábrica está ahí, no puede moverse la tal fábrica. cual. Y le quieren cobrar o sea, le cobran una extra tasa de un día para el otro y eso va directo al costo. Si va al costo, va al precio que termina pagando el contribuyente. Exactamente a eso me Sea, refería. estamos pagando impuestos que después tampoco vemos volver en esto que vos decís, en el desarrollo de la infraestructura. Las rutas están en muy mal estado y yo que veo a veces los fletes internacionales, porque vos a veces ves el ingreso en una aduana de frontera, ponele en el norte del país, y vos ves que viene la importación viene de un país vecino. Sí. El flete internacional es una parte chiquitita así. Ujú. El flete local es impresionante, vos no podés creer lo que sale el flete local. Es lo que reclaman muchísimos gobernadores y en eso tienen razón, que no puede salir lo mismo o más llevar el producto desde el punto de producción hasta el puerto de Buenos Aires que llevarlo a China, que llevarlo a Europa. Claro, No puede ser. tal cual. Tengo un montón de preguntas para hacerte. ¿Podemos molestarte de nuevo otro día? Sí, no hay Sí, no, problema. porque está buenísimo. ¿Qué sé yo? Preguntas tan simples como recién criticábamos a los municipios que cobran esta extra tasa que mencionas vos, pero también podríamos decirte el precio del combustible hoy está atado al mercado internacional. Sube el petróleo, sube el precio del combustible. Guerra, cierran el estrecho de Hormuz, sube el petróleo, sube el precio del combustible. Se ponen de acuerdo, baja el petróleo, no baja el precio del combustible. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿sí? Una, el aumento del precio del combustible no impacta solo en el combustible. El aumento del precio del combustible impacta en casi todas las cadenas productivas, Sí, ya sea por el traslado de los productos o de los insumos, como también porque hay muchísimos insumos que son derivados del petróleo. Y el otro punto es que en el caso particular nuestro, acá en Argentina, se decidió hacer el buffer, que lo implementó YPF, que es eh, mientras el petróleo sube y pegó el salto, que no nos olvidemos que llegó a más de $120 el barril, la empresa absorbió parte de ese salto, hizo un ajuste por debajo de ese salto y ahora por un tiempo va a ir compensando ese salto para después volver a bajar el precio del combustible al valor internacional. Pero eso se hizo acá en la Argentina. En otros países directamente se aumentó el precio del petróleo. Cuando baja, baja. En Estados Unidos el precio del combustible, yo no sé si vos sabés, pero es muy susceptible el norteamericano, por ejemplo, a ir a cargar y que le haya aumentado en el surtidor sí, medio centavo o sí, un sí, sí. centavo el galón. Y en ese caso la decisión que tomó Donald Trump en un momento cuando había subido mucho fue bajar los impuestos al combustible para compensar un poco el aumento que había y que no fuera tanto. Pero cuando a ellos les sube, les baja, les baja. Es como que ellos Bueno, no tuvieron este buffer que tuvimos nosotros. es otra política. Lamentablemente lo que tiene el petróleo es que como se utiliza para tantas cosas, Ujú. toca toda la economía. Por eso el riesgo de la inflación internacional, por eso están todos los bancos centrales mirando las tasas, no pudiendo bajar las tasas de interés, lo cual nos termina afectando a nosotros como país emergente, porque necesitamos que bajen las tasas y no bajan las tasas y no van a bajar hasta que la inflación no esté controlada y la crisis energética que desencadenó el estrecho de Hormuz probablemente tenga efectos hasta el año próximo, con suerte. Janina, sos dueña de una capacidad de explicar muy linda, muy simple y muy entendible. Así que tengo ganas de decir, hasta aquí, Janina Lojo parte uno. ¿Puede ser? Puede ser, no hay ningún Lo dejamos problema. pendiente para una más. Escúchame, si alguien quiere saber algo más de vos, escuchar más de tu opinión
de esto que estamos hablando? ¿Alguna red social? En todas las redes sociales me van a encontrar como @mg.janinaSlojo. Yani, muchísimas gracias, de verdad, y seguro que vamos a volver a molestarte. No, gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, hasta pronto. Janina Soledad Lojo fue quien habló con nosotros hasta aquí. Es especialista en comercio exterior, de verdad muy simple, muy concreta, y por eso es que cerramos una entrevista más, muy satisfechos aquí en Nodo Streaming. Nos vemos en poco tiempo, hasta luego.